continuamos con más información en el directo. Para hoy se tenía previsto o estaba en agenda la discusión en el Pleno del Congreso sobre la nueva ley universitaria que ha generado obviamente distintas opiniones. Entonces así que ayer hubo una marcha convocada por la ANR, pero la Federación de Estudiantes no la acompañó, a pesar de que parece ser que en el comunicado o en la convocatoria aparecía el logo precisamente. Y vamos a hablar sobre ese tema relacionado a la educación con Michael Ortiz, presidente de la Federación de Estudiantes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió con la convocatoria? ¿Era una marcha convocada netamente por la Asamblea Nacional de Rectores? Porque aparecía el loguito, ¿no es cierto?, de la Federación. Bueno, en realidad ha salido efectivamente el logo de la Federación dentro de un comunicado sacado en varios medios el día domingo. Y es bastante preocupante porque no ha sido un acuerdo de la Federación participar en una marcha convocada por la ANR, que ellos tienen una agenda propia, ¿no? Ellos han presentado un proyecto de ley a la Comisión de Educación, al Congreso de la República, y sus planteamientos son hasta opuestos a los que tenemos nosotros como estudiantes, ¿no? Entonces, ¿en qué cosas, por ejemplo, son opuestos? Bueno, ellos, por ejemplo, no plantean el tema del voto universal, no permiten la democratización de la universidad. El presidente de la comisión que elaboró ese proyecto de ley entre rectores fue Pedro Cotillo, el actual rector de San Marcos, y él, bueno, no parece extraño de que él ha incluido en su universidad lo que es un reglamento de procesos disciplinarios para estudiantes, donde inclusive se expulsan estudiantes cuando reclaman un determinado acto de corrupción. Cosa con la que no están de acuerdo la Federación. Bueno, en desacuerdo total, ¿no? Ahora, nos encontramos en una coyuntura bastante compleja, ¿no? Por un lado tenemos a los rectores defendiendo sus intereses particulares, tenemos a la Comisión de Educación que ha sido intransigente al menos en poder recepcionar los planteamientos medulares como el derecho a la educación fundamental, que sea priorizada y garantizada por el Estado, por ejemplo, el tema de que se termine la creación de más universidades privadas con fines de lucro, porque actualmente hay un gran número de esas universidades que lo único que hacen es lucrar con la educación. Lo otro es, por ejemplo, el presupuesto que tiene que invertirse correctamente en educación, pero tiene que estar plasmado en el proyecto, en cualquier proyecto de ley que pueda presentarse, y no simplemente pues manifestar, decir de que se va a mejorar las cosas y no que se concretizado en ese proyecto, ¿no? El voto universal paritario, una serie de consideraciones más que son banderas que hemos logrado concretizar los estudiantes en la última asamblea que hemos tenido en enero de este año, ¿no? Y también tenemos nuestro proyecto de ley. Nuestro proyecto de ley plantea efectivamente los puntos medulares que le mencioné hace un momento, ¿no? El hecho de ustedes no haber participado en esta convocatoria de la ANR implica que han flexibilizado, digamos, sus puntos de vista como federación, que están dispuestos a conversar sobre esta ley con la Comisión de Educación. Nosotros siempre hemos estado a favor de una reforma universitaria, inclusive años atrás como federación venimos impulsando esa reforma. Pero no estaban de acuerdo. Pero no, y también estamos en desacuerdo con el proyecto de la Comisión de Educación, porque como decía, no se recogen los planteamientos medulares del estudiantado. Pero para eso también tenemos que deslindar con cualquier tipo de posición como el de la ANR, que tienen intereses más allá de la universidad, pues intereses particulares, ¿no? ¿Cuáles son esos intereses? Bueno, la naturaleza de la ANR hay que entender de que son 45 rectores de universidades privadas, la mayoría con fines de lucro, y 31 rectores de universidades públicas. Entonces la decisión que se tome en esa asamblea no es más que obvio que está direccionada hacia lo privado que a lo público. Ahora, esa ANR defiende que se sigan creando más universidades privadas con fines de lucro, es algo contrapuesto a lo que nosotros planteamos. ¿Por qué la figura de las universidades privadas con fines de lucro? La educación como derecho fundamental tiene que ser garantizada y priorizada por el Estado. Entonces, en el año 96 se aprueba el famoso decreto 882 y este de aquí permite de 26 universidades privadas sin fines de lucro a más de 86 universidades, por ejemplo, a la actualidad. Ahora, en la cartera de la CONAFU hay una gran cantidad de expedientes para la creación de más universidades privadas con fines de lucro. Termino, y eso permite Michael, es que tengo que pedir un pequeño minuto porque tenemos que irnos, tenemos que trasladarnos a Anca. Vamos a retomar esa conversación definitivamente.